Queremos determinar la ecuación de las líneas tangentes cuando x igual menos 1 la función f de x igual la cantidad x más un x a la x. Para determinar la ecuación de una línea tangente, necesitamos dos cosas. Número 1, necesitaremos un punto que será el punto de tangencia. Ahora tenemos la coordinación x del punto, pero para determinar la coordinación y, tenemos que evaluar la función original en x igual menos 1. Y la segunda cosa que necesitaremos es la pendiente de la línea tangente, que podemos determinar evaluando la función derivada en x igual a 1. Por lo tanto tenemos el punto de tangencia, y la pendiente podemos entonces determinar la ecuación de la línea tangente. Comience a determinar la coordinación y del punto de tangencia. Bien, si suben x igual menos 1 exanewton la función original, aviso como tendremos menos 1 más 1 que tendrá igual 0, así que la coordinación y será 0. Ahora permite encontrar la función derivada para poder determinar la pendiente de la línea tangente. Por lo tanto necesitamos reconocer que tenemos un producto de dos funciones diferenciales, tanto tendrá que aplicar la regla de diferenciación del producto. Entonces, vamos a dejar que la primera función sea x más 1, llamaremos a este f y dejaremos que la segunda función sea g, y en caso de que necesitemos aquí nuestra regla de nuestro producto, so f' of x será igual a la primera función que es x más 1, x el derivado del segundo. Bien, el derivado de la e a la x es solo e a la x más la segunda función que es e a la x la derivada de la primera. Bien, derivado de x es 1. Derivado de un exasiemen 0. Así que nuestra función derivada es igual a c a x más e a la x más otra e a la x tenemos c a la x más 2e a la x. Si queremos podríamos factorar esto. Si factoramos e a la x tenemos e a la x la cantidad de x más 2. Así que todos estos pasos no son necesarios. Todo nuestro objetivo es evaluar esta función en x igual menos 1. So f' de menos 1 exasiemens igual a e para menos 1 x menos 1 más 2. Bueno, eso va a ser al menos 1 o solo una y otra vez. Esta es la pendiente de nuestra línea tangente. Ahora que tenemos la pendiente de la línea tangente, y el punto de tangencia o un punto en la línea podemos determinar la ecuación de la línea tangente. Vamos adelante y hagamos en la próxima página. Así que utiliza la forma de pendiente de puntos de una línea tendremos y, 0 igual 1 dividido por x la cantidad de x-1. Bien, esto será x más 1. Así tenemos y igual 1x más 1e. Esto sería la ecuación de nuestra línea tangente, que es lo que pidió la pregunta, y vamos adelante y gráficamente verifique que esta línea sería tangente a la curva en el punto. Así que aquí está la función dada y aquí está nuestra línea tangente. Así como nuestro punto de tangencia. Así todo se ve bueno y nuestras respuestas se comprueban. Espero que esto fue útil.